Capítulo 12. Liberación. Este libro está escrito para todos los hijos de Dios que sienten hambre y sed de una estrecha relación personal con Él. Es para los que anhelan oír su voz en lo más profundo de su ser, que no se satisfarán con nada inferior a la experiencia de su presencia y gloria. Es para los que valoran tal relación con nuestro maravilloso Creador lo suficiente como para pagar el precio en su propia vida para lograrla, el dolor de cargar el peso de la cruz diariamente. Este libro es para aquellos dispuestos a esforzarse por obtener santidad mediante la obediencia a nuestro amado Maestro, Jesús. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7, 1. Existe una desesperada necesidad de que el pueblo de Dios despierte y traiga santidad a su vida. La profesante iglesia cristiana del mundo occidental de hoy se ha conformado con un evangelio de componendas con el mundo. Las doctrinas de la prosperidad y la satisfacción de deseos carnales tienen preponderancia en ellas. Nadie quiere pagar el precio de vivir una verdadera vida apartada y santa. La consecuente pobreza en la relación personal del creyente promedio con el Señor es asombrosa. La pregunta más común que me hacen los pastores por teléfono ¿es en realidad posible que el Señor se pueda comunicar conmigo directamente? ¡Qué trágico es esto! En verdad que vivimos en una era eclesiástica caracterizada por la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 14, 19. El resplandor de las estrellas cristianas de la televisión y del entretenimiento cristiano ha cegado los ojos del pueblo de Dios a su terrible pobreza espiritual. La euforia inducida por los repetidos coros y la música emocional en muchos cultos de las iglesias ahogan completamente esa voz aún sosegada del Espíritu Santo que nos llama al arrepentimiento y a la santidad. Yo considero que A.W. Tozer lo resumió todo mejor en su libro The Pursuit of God. Vidas superficiales, filosofías religiosas huecas, la preponderancia del elemento de diversión en las reuniones evangélicas, la glorificación de los hombres, confianza en las apariencias religiosas, confraternidades cuasi religiosas, métodos de mercadeo, la confusión de una personalidad dinámica por el poder del espíritu. Estos, y otros como estos, son los síntomas de una enfermedad grave, una afección profunda y seria del alma. The Pursuit of God, por A.W. Tozer, Christian Publications, LNC. 1982, p. 69. Aquellos de nosotros que hemos aceptado la misericordiosa oferta de nuestro Salvador de limpiar nuestros pecados con su preciosa sangre derramada sobre la cruel cruz del Calvario debemos sacar el pecado y la corrupción de nuestra vida. Purifiquémonos nosotros mismos para así llegar a ser vasijas para honra. 2 Timoteo 2, 21. La decisión es suya. ¿Llegará usted a ser una vasija para honra o para deshonra? Hay un breve libro de Philip Keller que recomiendo enfáticamente a todos que lo adquieran y lo lean. En el Keller describe con extrema belleza una visita al hogar de un alfarero en Pakistán. Él observó a un experto alfarero mientras hacía una vasija. Una vez más la piedra comenzó a girar. Pero igual de repentino se detuvo por tercera vez. De pronto los hombros del alfarero se desplomaron desconsoladamente. Una humilde mirada de desaliento inundó sus abatidos ojos. Desesperado, señaló hacia una ranura profunda y áspera que formaba un feo y largo corte en el cuerpo de la bella copa. Estaba arruinada más allá de toda reparación. En un gesto de frustración y total futilidad, aplastó la arcilla sobre la rueda. Bajo sus manos había de nuevo una masa deforme de barro apilada en un oscuro montón sobre la piedra. ¿Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano? Jeremías 18, 4. ¿Y qué hará el alfarero ahora? Entonces él se volvió y me miró desde su tambaleante banqueta. Sus ojos estaban nublados, tristes, como cavidades profundas llenas de remordimiento. Habló suave y vacilantemente. Solo haré un burdo aguamanil de campesino de la misma arcilla. In the Master Sans.
Por Philip Keller, Vine Books, 1987, pp. 28-31. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios vasijas de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento vasija para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2, 19, 21. La opción es nuestra. ¿Resistiremos a nuestro Maestro y nos convertiremos, al hacerlo, en una vasija para usos viles? Si endurecemos nuestro corazón y resistimos al Espíritu Santo al traernos convicción de que necesitamos purificarnos, entonces es casi seguro que terminemos como una vasija para deshonra. De purificarnos a nosotros mismos es precisamente de lo que trata este capítulo. Tenemos que limpiarnos nosotros mismos. La responsabilidad es nuestra. Una y otra vez en la Escritura se nos exhorta a que nos purifiquemos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7, 1. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12. Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, pero es responsabilidad nuestra hacer nuestro el poder y la autoridad que tenemos disponible en el nombre de Jesús para purificar nuestro templo, es decir, nosotros mismos. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 minutos, 17 segundos. Debido a que el Espíritu Santo mora en aquellos de nosotros que hemos hecho a Jesucristo nuestro Señor, Maestro y Salvador, debemos ser cuidadosos de mantenernos puros. Eso no solo significa que tenemos que dejar de pecar, sino también que tenemos que sacar del templo toda impureza. Eso quiere decir demonios. Cuanto más conozcamos a Dios, tanto más conscientes estaremos de nuestra condición pecaminosa. Es mi oración que el Espíritu Santo le muestre a cada individuo algo de la tremenda grandeza de nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1, 7. Es solo cuando lleguemos a una valoración reverente de la grandeza y completa santidad de nuestro Dios que caeremos sobre nuestro rostro y clamaremos: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 5. Humillémonos e inclinemos nuestro rostro ante el Señor y arrepintámonos de nuestros pecados. Seamos cuidadosos al purificarnos a fin de que podamos llegar a ser vasijas que pueda usar nuestro Maestro. Oh, cuánto deseo ser una sierva útil a nuestro Maestro. Todo el deseo de mi corazón es complacerlo a Él. Y eso no lo puedo hacer si soy indiferente al pecado y descuidado el aspecto de la profanación de mi templo, yo misma. He dedicado varios de los últimos capítulos de este libro para hablar acerca de áreas de pecado que ocasionan profanación. O sea, la morada de demonios en nosotros. Si ha tomado usted parte en alguno de estos pecados, necesita entonces purificarse. Considero que el creyente promedio puede purificarse a sí mismo usando el poder y la autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado. Escribo este capítulo para que los creyentes puedan hacer precisamente eso. A menos que haya estado profundamente metido en el ocultismo, no necesita usted a otra persona para que lo ayude a purificarse. Es provechoso si tiene a alguien que pueda orar con usted. Pero, tiene que inclinar el rostro ante Dios y venir a cuentas con Él frente a frente usted mismo. Jesús es nuestro mediador. No necesitamos a nadie más. Lo exhorto a que se purifique usted mismo ahora. No se demore. El tiempo apremia. Estoy convencida de que el regreso del Señor está cerca. ¿Purificará su vasija en obediencia a los mandamientos de nuestro Señor? ¿O persistirá en la rebelión y en vivir una vida cómoda y fácil, convirtiéndose en una vasija para deshonra? La opción es suya. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 19. Jesús da a sus servidores autoridad sobre los demonios en su nombre. Desafortunadamente, el ministerio de liberación ha obtenido mala fama en las iglesias cristianas debido a prácticas ajenas a las escrituras que muchos usan en una liberación. Todos pasamos por un proceso de aprendizaje.
Siento mucho no haber hecho una descripción suficientemente clara en mi primer libro. Él vino a dar libertad a los cautivos, de la lucha que sostuve con los demonios que Elaine tenía dentro. Fue porque yo desconocía cómo ejercer la liberación. El Señor exigió que escriba tanto acerca de mis errores como de mis éxitos. Deseo recalcar que yo ahora no hablo con los demonios, ni permito las manifestaciones físicas de los demonios, tal como lo hice en aquellos días iniciales de este ministerio. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, liberar a Elaine no me habría tomado tantas horas. Tan pronto como comencé mi práctica médica, empecé a ver personas que salían del satanismo diariamente. Obviamente, no podía dedicar tantas y tantas horas con cada una en su liberación. Rápidamente busqué al Señor para que me diera la respuesta. Mi oración fue algo así: Señor, porque cuando Jesús le ordenó a un demonio que saliera, este salió inmediatamente y yo tengo que dedicar una hora entera discutiendo y peleando sencillamente para lograr que uno salga? La respuesta del Señor fue concisa y al grano. Exactamente por eso. ¿Ve usted? El hecho de que yo hablaba y discutía con los demonios era el problema. No solo era ese el problema, sino que también era pecado. ¿Por qué? Primero, porque yo estaba permitiendo que la persona que estaba siendo liberada cayera en el pecado de convertirse en medium. ¿Qué es un medium? Es una persona que deja que los espíritus hablen a través de ella. Véase un diccionario de la lengua española. Dios prohíbe eso estrictamente. Deuteronomio 18, 10, 12, demasiadas veces los que obran liberaciones le pedirán a la persona que está siendo liberada que simplemente se relaje y que deje a los demonios hablar a través de ellas. Están pidiéndole directamente a la persona que peque. Segundo, la escritura estrictamente prohíbe la práctica de los espíritus familiares. Véase Deuteronomio 18, 10, 12. ¿Qué significa consultar a un espíritu familiar? Significa hablar con un demonio para obtener información de él. Los brujos tienen demonios especiales que usan constantemente para obtener información. Cuando el que obra la liberación descansa en obtener información de los demonios mismos acerca de quiénes son y cómo entraron, etc., el obrero mismo está cayendo en el pecado de tener un espíritu familiar, o de consultar con un espíritu demoníaco. Por último, nosotros los cristianos somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? 2 Corintios 6, 15. El Santo Espíritu de Jesucristo no tiene concordia o confraternidad o acuerdo con Belial o con ningún espíritu demoníaco. Por tanto, cualquier creyente que permita que un demonio asuma el mando y controle su cuerpo en cualquier forma, está pecando. La epístola de Santiago, especialmente los capítulos 3 y 4, nos enseña que nosotros somos responsables de controlar nuestro cuerpo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, controlar todo el cuerpo. Santiago 3, 2. Santiago 4, 8 nos dice que limpiemos nuestras manos y corazones. Existen muchos pasajes bíblicos que hacen referencia a nuestra responsabilidad de controlar nuestro cuerpo. El mayor impedimento para la liberación es el pecado. No debemos pecar obteniendo información de los demonios, ni tampoco debemos permitir que las personas a quienes orientamos pequen al convertirse en mediums o canales a través de los cuales hablen los demonios. Estas prácticas están condenadas por la palabra de Dios. Entonces el Señor me mostró que la liberación debe ser un paso de fe. Todo nuestro andar cristiano se basa en la fe. Y todo lo que recibimos del Señor lo recibimos por fe. La liberación no es diferente. ¿Cómo opera la fe en la liberación? Así. La fe significa la aceptación absoluta, como una realidad, de que Dios siempre cumple su palabra. Por tanto, la liberación está basada en la palabra de Dios. Aceptamos como un hecho, que, cuando cumplimos con los mandamientos de Dios, Él siempre cumplirá sus promesas. La liberación está basada en los siguientes pasajes bíblicos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Juan 1, 9. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10, 19. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios nos limpiará. Es así de simple. La única condición para la liberación es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento significa 1. Apartarse del pecado y dedicarse a enmendar la vida de uno. 2. Sentir dolor, pesar o contrición. Diccionario de la lengua española. Usted no puede liberar a alguien que continúe activamente en el pecado, o que no quiera ser liberado. En la liberación hay 4 pasos sencillos. Paso 1. Definir las puertas de entrada o los pecados que profanan el templo. Paso 2.
Arrepentirse y confesar esos pecados pidiendo a Dios perdón y purificación. Paso 3. Ordenar a los demonios que entraron a través de esos pecados que salgan para siempre. Paso 4. Dejar de pecar. Saturar la vida con la palabra de Dios. Cuando la liberación se hace como un paso de fe, no se permitirá ninguna manifestación demoníaca. Esta fue una de las claves principales que me ayudaron a entender cómo el Señor deseaba que se hiciera la liberación. No es de sorprender entonces por qué yo tenía tanta dificultad al tratar de echar fuera los demonios de alguien. Cuando yo permitía que los demonios hablaran a través de una persona, en realidad lo que estaba haciendo era pedirle a esa persona que pecara, y yo también estaba pecando. Resulta sumamente difícil lograr que un demonio salga de alguien en tanto que esté pecando activamente. Una vez que me di cuenta de eso y comencé a enfocar la liberación como un paso de fe, no hubo más luchas con los demonios. De ahí en adelante la liberación se hizo muy fácil. Nosotros los humanos tenemos la tendencia de complicar las cosas. Dios lo hace todo con sencillez. La liberación es, pues, así. Arrepentirse del pecado que permitió a los demonios entrar. Ordenar que salgan los demonios que entraron a través del mencionado pecado. Aceptar, por la fe, que Dios siempre cumple su palabra. Si una persona se arrepiente sinceramente de su pecado, Dios la limpiará, y los demonios tendrán que irse. Una vez que se haya logrado la confesión del pecado y que se haya ordenado salir a los demonios, la persona deberá aceptar por fe que estos se han ido. Ahora, veamos uno por uno los 4 pasos para la liberación. Paso 1. Definir las puertas de entrada o los pecados que profanan el templo. Como dije en el capítulo 11, no considero que los demonios puedan entrar en ninguna persona a través de cualquier simple pecado. Creo que lo que yo llamo pecados que profanan el templo caen bajo 3 categorías. 1. Herencia. 2. Cualquier participación en el ocultismo. 3. Pecados sexuales. He escrito sobre muchos pecados específicos con respecto a estos 3 campos en los capítulos anteriores. El primer paso es sentarse con una papel y pluma en mano y recorrer cuidadosamente la vida de uno desde el nacimiento hasta el presente. Pídanle al Espíritu Santo que traiga a su memoria cualesquiera pecados que pudieran haber olvidado. Hagan una lista de ellos en el papel. He descubierto que es útil hacer una lista de los pecados en orden cronológico. Es decir, comenzar con el nacimiento, y listarlos según se cometieron, año por año, hasta el presente. Si está orientando a alguien, pídale que le cuente acerca de su vida desde sus recuerdos más remotos. Busquen pecados que caigan dentro de estas 3 categorías. No caigan en la trampa de confundir los síntomas con las puertas de entrada. La persona se acercará con frecuencia al obrero de liberación quejándose de cosas tales como depresión, ira, temperamento violento, etc. Estos son solo síntomas. La causa fundamental es el pecado que les dio cabida en la persona a los demonios. Todos los demonios ocasionan depresión, ira, rebelión, odio, etc. Busquen siempre la causa fundamental. Seguidamente, sean metódicos. Encuentro que una de las razones más comunes para una liberación incompleta se debe a que las personas no son metódicas. Es por eso que todo debe escribirse en un pedazo de papel. Si no lo escriben, los demonios confundirán su mente y los harán olvidar. No es necesario que el obrero de liberación le pida a una persona que le den detalles, especialmente en la esfera de los pecados sexuales. Si lo hace, estará abriéndole la puerta a toda clase de tentaciones de lujuria. Por ejemplo, bajo los pecados sexuales existen 8 áreas. Yo sencillamente le pregunto a la persona si ha tomado parte en una o más de estas áreas. De ser así, entonces le pido que escriba el nombre del individuo específico con quien ha estado implicada para que pueda confesar cada contacto sexual individualmente. Pero no le pido detalles. He aquí las categorías de los pecados sexuales. 1. Actos sexuales con el sexo opuesto fuera del matrimonio. 2. Actos sexuales con el mismo sexo. 3. Incesto. 4. Actos sexuales con niños. 5. Actos sexuales con animales. 6. Actos sexuales con demonios. 7. Sadomasoquismo. 8. Pornografía. Al usted ayudar a alguien a hacer la lista de las puertas de entrada en su vida, es importante tratar de obtener una comprensión de cuánta pasividad específicamente practica la persona. Las personas metidas en el ocultismo, y especialmente con problemas de depresión y suicidio, usualmente tienen una mente sumamente perezosa y pasiva.
Las personas que están en el ocultismo se han acostumbrado a poner su mente en blanco, dando así el control completo de su mente y de su cuerpo a los demonios. A estas personas hay que enseñarles cuidadosamente cómo recuperar el control de su mente antes de que pueda tener éxito una liberación y, además, lograr mantener a los demonios afuera después de la liberación. También he descubierto que es muy útil interrogar a la persona solo para ver cuánto control tienen los demonios sobre ella. Con el transcurso de los años, el Señor constantemente me ha mostrado que cuanto menos pasiva sea una persona en su liberación, tanto más posibilidades tendrá de permanecer libre de demonios una vez que sea liberada. También es útil averiguar exactamente cuánto control la persona ejerce sobre su propio espíritu, y, hasta qué grado es otro el que ejerce control sobre este. Deben conservarse dos listas de pecados. Una es la de los pecados que permitieron entrar demonios en la persona, pecados de profanación del templo. La otra es la de los pecados que no constituyen puertas de entrada demoníacas pero que, no obstante, son pecados que hay que confesar. Tengan la bondad de referirse al apéndice A para obtener ayuda con respecto a la segunda lista. El obrero de liberación siempre tiene que estar orando mucho. Si el Espíritu Santo no le da paz de que la persona a quien está ayudando ha sido totalmente sincera con usted al preparar la lista de las puertas de entrada, no dé ni un paso más. Nunca dejaré de asombrarme de la manera en que las personas mienten. Una y otra vez he tenido a personas que me miran inocentemente y me dicen que me han contado acerca de todas sus puertas de entrada, cuando deliberadamente han omitido importantes áreas de pecado. No tengan miedo de esperar. Nunca tomen parte en una liberación a menos que el Señor específicamente les diga que lo hagan. Paso 2. Arrepentirse y confesar esos pecados pidiendo a Dios perdón y limpieza. Pienso que es una desgracia que en esta época se predique tan poco sobre el arrepentimiento. En muy raras ocasiones se sientan los creyentes y preparan una lista de todo pecado que puedan recordar y le confiesan a Dios esos pecados específicamente. Hallo que quienes lo hacen en el momento de aceptar a Cristo, tienen pocas dificultades en creer que ya son salvos. Demasiados cristianos luchan por obtener la seguridad de su salvación. Si ellos fueran más diligentes en confesar sus pecados, creo que serían pocos los que tendrían esa lucha. Al confesar pecados, la persona debe confesar todos los que pueda recordar. Pero necesita ordenar a los demonios que se vayan únicamente al confesar aquellos pecados que permitieron a los demonios entrar en ella. Véase el apéndice A, considero que un listado específico y la confesión de los pecados tal como lo que estoy proponiendo es una forma de satisfacer lo que dice en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Los pecados se cometieron uno a uno. Se deben confesar uno a uno en todo lo que sea posible. Según una persona se arrepienta de sus pecados y le pida al Señor que la perdone y la limpie, le estará retirando cualquier base legal que tengan los demonios para quedarse. Por eso es que la liberación que se hace en esta forma es mucho más rápida y fácil. Liberar completamente a Elaine me tomó 10 horas. Desde que el Señor me enseñó este enfoque para la liberación, puedo ayudar ahora a alguien que esté tan plagado de demonios como Elaine a llegar a una liberación completa en un par de horas. Si usted no siente que una persona esté genuinamente arrepentida de sus pecados, entonces no siga adelante. Espere a que el Espíritu Santo traiga convicción a su vida. Eso puede tomar días, semanas, meses o años. Repito, tiene que ser muy sensible a la orientación del Espíritu Santo en cada caso. Paso 3. Ordenar a los demonios que entraron a través de pecados de profanación del templo que salgan para siempre. Muchos se preguntan por qué ellos mismos deben ordenar a los demonios que salgan cuando Jesús claramente fue el que ordenó que los demonios salieran de las personas. Creo que eso es porque ahora tenemos al Espíritu Santo disponible. El Espíritu Santo no estaba disponible a las personas durante la época en que Jesús anduvo y enseñó sobre la tierra. Después que Jesús ascendió al Padre y dejó esta tierra, entramos en una nueva dispensación. Ahora la Escritura exhorta a los creyentes a que se purifiquen ellos mismos y se ocupen de su propia salvación. Filipenses 2:12. Ahora tenemos una responsabilidad que esas personas no tuvieron en los días anteriores a la venida del Espíritu Santo. También he descubierto que una vez que una persona establece autoridad sobre los demonios que tiene dentro, estos tienen que irse. Eso es particularmente cierto en cuanto a los que han estado metidos en el ocultismo. Las personas que han practicado el ocultismo están acostumbradas a obedecer a los demonios y a dejarlos hacer casi cualquier cosa que estos quisieran.
Constituye un gran logro que ellos se den cuenta de que ahora que sirven a Jesucristo poseen más poder en Jesús que el que tienen los demonios. Es absolutamente necesario que las personas establezcan autoridad sobre los demonios dentro de ellas en el nombre de Jesús. Si no lo hacen, no podrán ser capaces de mantener a los demonios afuera después de la liberación. No es necesario conocer los nombres de todos los demonios. Ni tampoco es necesario ordenar a los demonios que salgan uno a uno. Ordene a los demonios que salgan con los pecados que les permitieron entrar. La única vez que se debe lidiar con los nombres específicos de los demonios es con las personas metidas en el ocultismo que trabajan con espíritus familiares. Esos demonios familiares deben reprenderse individualmente y ordenárseles por nombre que salgan. Pero las personas ya conocen los nombres de esos demonios. Si le dicen a usted que no se los saben, mienten. Nunca es necesario permitirle a un demonio que se manifieste o que hable a través de la persona. Cuanto mayor sea el control que la persona que está siendo liberada tenga sobre los demonios en su interior, tanto más rápida y fácil será la liberación. La pregunta más común es, si los demonios no se manifiestan, entonces ¿cómo sabemos que se han ido? La respuesta es sencilla. Porque el Espíritu Santo nos lo dice. Recuerde, los demonios son espíritus, y como tales, no los podemos ver. Si está confiando en manifestaciones físicas que le hagan saber si los demonios se han ido, lo engañarán, porque los demonios fácilmente pueden fingir los síntomas físicos de haberse ido. Solamente el Espíritu Santo puede ver a los demonios. Usted tiene que confiar en él en busca de orientación. Además, si la persona se ha arrepentido de veras y ha confesado sus pecados, los demonios se tienen que ir. Por lo tanto, usted acepta por fe que se han ido porque Dios siempre cumple con su palabra. Paso 4. Dejar de pecar. Saturar la vida con la palabra de Dios. Sin embargo, en todo esto existe un punto sumamente importante que muchas personas pasan por alto. Ese es el paso 4 en la liberación. Dejen de pecar. Usted tiene que ser un verdadero creyente en Jesucristo para tener autoridad sobre los demonios. Pero, no puede ser creyente sin ser también obediente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Juan 14, 15 minutos, 21 segundos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. No hay sustituto para la obediencia. Si piensa que cree y está sirviendo a Jesús, pero no está también obedeciendo sus mandamientos tal como se dan en la Biblia, se está engañando a sí mismo. No es usted creyente a menos que sea también obediente. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Por desgracia, generalmente solo se cita la segunda parte de este versículo. No puedo enfatizar lo suficiente la necesidad de la primera mitad. Si no nos estamos sometiendo al Señor y obedeciendo sus mandamientos, no podemos esperar tener poder alguno sobre los demonios. No es extraño que yo deje de asesorar a alguien porque no esté dispuesto a sacar el pecado activo de su vida. Sencillamente, es una pérdida de tiempo tratar de liberar a alguien que esté viviendo activamente en pecado. Muchas veces simplemente he orado con una persona y le he pedido al Espíritu Santo que le dé convicción de pecado. También le he pedido al Señor que obre en su vida en cualquier forma que sea necesario para llevarla a una situación en que esté dispuesta a abandonar sus pecados. Con mucha frecuencia las personas buscan liberación únicamente para obtener alivio de sus problemas, y no porque deseen servir al Señor y vivir una vida que le agrade a Él. Problemas posteriores a la liberación. He hallado que existen 5 campos generales de problemas que las personas experimentan después de la liberación. 1. Temor de que los demonios hayan regresado. 2. Exigencias de recompensas emocionales. 3. Mente pasiva. 4. No estar dispuestos a tolerar el acoso demoníaco, el cual forma parte del período de cosecha. 5. Disciplina de la carne o de la naturaleza pecaminosa. 1. Temor de que los demonios hayan regresado. Este es el problema más común de todos. Continuamente las personas temen que los demonios hayan regresado a ellas. Solo existen 2 formas en que los demonios pueden volver a introducirse en una persona después de su liberación. 1. Si la persona comete un pecado de profanación del templo. 2. Si la persona directamente pide a los demonios que regresen. Recuerde, los demonios pueden causar los mismos síntomas físicos desde fuera que el que causaron desde dentro.
Los síntomas físicos, o pensamientos, no son pruebas de que los demonios estén dentro de nuevo. La persona por fe tiene que mantenerse firme en que ellos se han ido. Si la persona comete un pecado de profanación del templo, abriendo así una puerta de entrada, los demonios volverán a entrar y además vendrán acompañados de muchos más. Los que han practicado el ocultismo están particularmente tentados de hacer solo un encantamiento más para salirse con la suya. Si lo hacen, lo que habrán hecho es pedirle a todos los demonios que regresen a su interior. Además, recuerden, la escritura dice que la rebelión equivale al pecado de brujería. Uno no puede rebelarse contra los mandamientos del Señor. Si persistimos en andar en desobediencia y rebelión, no podremos evitar que los demonios regresen. Con frecuencia las personas me dicen que no sienten ninguna diferencia después de la liberación. Eso está bien. No hay sensaciones en la fe. El fruto de su vida mostrará que están limpios. Uno no puede confiar en sentimientos cuando lidia con el mundo espiritual. 2. Exigencias de recompensas emocionales. Oh, cómo nosotros los humanos amamos las recompensas emocionales. Las personas siempre quieren sentir algo. Quieren sentir a los demonios irse. Quieren sentir el amor de Dios, quieren sentirse bien. Este andar nuestro es por fe. En la fe no hay sentimientos. Una de las primeras cosas que el Señor hace es apartarnos de las recompensas emocionales. Obedecemos haciendo caso omiso a cómo nos sintamos. Funcionamos sin importar cómo nos sintamos. Los demonios se contentan en extremo cuando hacen que tengamos intoxicaciones de euforia para atarnos a ellas. Después de la liberación, las personas no deben buscar sentir euforia pensando que sea una experiencia espiritual. Una de las quejas principales que recibo es que alguien piensa que no está liberado de los demonios porque no siente deseos de leer la Biblia o de orar. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impedirá sentir deseos de hacer las cosas que Dios exige. Eso no lo podemos usar como una indicación de que tengamos demonios dentro o fuera de nosotros. Las personas que han tenido demonios morando en ellas durante largos periodos de tiempo se han enviciado a las recompensas emocionales que estos les han proporcionado. Comenzar a andar en obediencia y por fe en nuestro Señor sin las exaltaciones emocionales que deseamos es un asunto de autodisciplina. 3. Mente pasiva. Esta es un área de gran dificultad. La mente es como un músculo. Si uno no lo usa por un periodo de tiempo, se debilita y se pone flácido. Es doloroso reconstruir un músculo que no se ha usado. Resulta 100 veces más doloroso y difícil recuperar el uso de una mente pasiva. Si alguien se ha acostumbrado a poner su mente en blanco, tendrá la tendencia de hacerlo después de la liberación. Cada vez que alguien permite que su mente se quede en blanco, ha abierto directamente una puerta de entrada para que los demonios vuelvan a entrar en él. Tan pronto como se percate de que ha permitido que su mente se ponga en blanco, debe confesar ese pecado y luego ordenar a todos los demonios que entraron en ella mientras la tuvo en blanco, que salgan inmediatamente. He descubierto que la mejor manera de reconstruir una mente pasiva es a través de una intensa memorización de la escritura y de las simples y antiguas tablas matemáticas. Una razón de por qué la mayoría de las personas odian las matemáticas es por la disciplina mental que se requiere para aprender de memoria las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir. Por eso es que las compañías que fabrican calculadoras ganan tanto dinero. Es porque la gente es básicamente perezosa. Frecuentemente hago que las personas que han estado tomando parte en formas orientales de meditación ocultista se ejerciten en las tablas matemáticas además de memorizar las escrituras. Todo esto es muy útil para superar una mente pasiva. 4. No estar dispuesto a tolerar el acoso demoníaco, el cual es parte del período de cosecha. Jesús nos dijo en una parábola que cuando un demonio es echado fuera, conseguirá a otros 7 más fuertes que él y regresará para tratar de entrar de nuevo. Lucas 11, 24, 26. Siempre les digo a las personas que la batalla para permanecer limpios después de la liberación siempre es 7 veces peor de lo que fue purificarse originalmente. Sencillamente, muchas personas no están dispuestas a tolerar ninguna incomodidad en absoluto. Ellas exigen que sus problemas sean solucionados para no tener más dificultades. Naturalmente, eso no es posible. En Gálatas 6, 7, 8 se nos dice que segaremos lo que sembramos. Si hemos sembrado en el pecado, permitiendo que los demonios penetren en nosotros, entonces eso segaremos. Parte de la siega es el tormento demoníaco que llega según los demonios intenten entrar de nuevo después de la liberación.
Los síntomas físicos son comunes. Recuerden que los demonios pueden causar los mismos síntomas físicos desde el exterior que los que ocasionaban desde el interior. Una de las formas comunes del tormento demoníaco después de la liberación es ruido en los oídos. Las personas no están dispuestas a soportarlo, y alegan que no han sido liberados. Rehúsan aceptar el proceso de liberación y luchar contra los demonios. Las personas molestan si tienen que reprender a los demonios o a los pensamientos demoníacos más de 2 o 3 veces. En la batalla para permanecer limpios después de la liberación, se tendrá que reprender a los demonios miles de veces. Tendrán que permanecer constantes y firmes en el Señor. Los demonios nunca se agotan con la repetición. La gente sí se desgasta con rapidez. En el caso de pensamientos demoníacos, reprenda a los demonios 1 o 2 veces, luego obligue su mente a meditar en las escrituras y hágale caso omiso a los demonios. La cosa más común que harán los demonios es traer pensamientos a la mente de la persona diciéndole que no ha sido liberada, que los demonios están de regreso. La persona tiene que mantenerse firme en la fe de que eso no es así. En el caso de tormento físico, tiene usted que reprender a los demonios y luego mantenerse firme. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Permanecer firmes es la cosa más difícil de hacer para todos nosotros. Tengan la bondad de leer el capítulo 4 de Preparémonos para la guerra para una discusión más completa del período de siega. 5. Disciplina de la carne o de la naturaleza pecaminosa. Las personas que han permitido a los demonios morar dentro de ellas rara vez pueden disciplinar su naturaleza pecaminosa. Ello es especialmente cierto con respecto a los que han estado metidos en el ocultismo. Por favor, véase el capítulo 8 de esta obra para una discusión de la naturaleza pecaminosa. Es esencial que las personas saquen el pecado de su vida después de la liberación. Si no lo hacen, no podrán permanecer limpios. Casos prácticos. Voy a darles una serie de casos prácticos para tratar de ayudarlos a demostrarles cómo buscar puertas de entrada. Y todos estos son casos prácticos verídicos, pero he cambiado los nombres de todas las personas implicadas para proteger su identidad. En otro capítulo aparte trato sobre la liberación de personas que han practicado el satanismo. Caso 1. Susan, nombre ficticio, 33 años de edad. Susan no sabía nada acerca de su padre porque él abandonó a su madre antes de que ella naciera. Además, había un largo historial de enfermedades mentales en la familia por la línea materna y muchos parientes de su madre estaban metidos profundamente en la masonería y los templarios. Puertas de entrada. Herencia, masonería, templarios, enfermedad mental. Susan fue criada como católica a medias. Rara vez iba a la iglesia, pero la bautizaron en la iglesia, fue confirmada y recibía la comunión ocasionalmente. Puertas de entrada. Catolicismo romano, bautismo, confirmación, comunión. Cuando Susan tenía 3 años de edad, su madre se volvió a casar. Su padrastro comenzó a abusar de ella cuando tenía 4 años de edad. Él la forzaba a tener relaciones sexuales y a actos de bestialidad. Puertas de entrada. Incesto, bestialidad. Tal como es típico en los niños que han sido maltratados sexualmente, cuando Susan apenas entraba en la adolescencia ya se vio implicada en múltiples contactos sexuales. Puertas de entrada. Múltiples compañeros sexuales. Susan era una alumna apta y rápidamente aprendió a leer la baraja del tarot, jugar con la tabla de Ouija, y cómo convertirse en una medium espiritista. También participó en hipnosis, vudú, y finalmente, proyección astral. Puertas de entrada. Baraja del tarot, tabla de Ouija, hipnosis, vudú, proyección astral. No obstante, cuando Susan tenía 16 años, tuvo una terrible experiencia durante una proyección astral. Debido a esa experiencia, decidió no seguir en la brujería formal. Pero, mientras buscaba algo para reemplazarla, tocó en todas las puertas equivocadas. Susan abandonó la casa de crianza y se implicó en MT, meditación trascendental, drogas y alcohol. Al frecuentar una variedad de bares, se sintió atraída a los bares de homosexuales y comenzó un estilo de vida lesbiano. Puertas de entrada. MT, drogas, alcohol, lesbianismo. Susan era una estudiante brillante y continuó estudiando en la universidad. Se graduó con un título en psicología y sociología y se hizo consejera para un programa del gobierno.
Sin embargo, los demonios de las perversiones sexuales parecen tener un hermano gemelo que va de la mano de ellos. Este es la violencia. Susan se dio cuenta de que estaba poniéndose más y más violenta. Tenía muchas peleas con sus diversas parejas lesbianas o relaciones homosexuales. Puertas de entrada. Violencia, múltiples parejas lesbianas. En 1982 Susan se vio implicada en una terrible pelea con su compañera lesbiana y la mató. Fue a prisión. La juzgaron por homicidio involuntario sin premeditación y, por tanto, solo pasó 25 meses en la cárcel. Puertas de entrada. Asesinato. Mientras Susan estaba en la cárcel, se dedicó a pensar seriamente. Decidió que su vida tenía que cambiar. Se retrajo de todo el mundo. Abandonó completamente el alcohol y las drogas, y también se retiró del estilo de vida lesbiano activo. Por buen comportamiento le redujeron la condena y salió en libertad. Pero la Junta de Libertad bajo palabra le exigió que después de dejarla en libertad asistiera regularmente a la Asociación de Homosexuales Anónimos, y se uniera a la Iglesia Comunitaria Metropolitana. La Iglesia Comunitaria Metropolitana no es una iglesia evangélica, porque no aceptan completamente la palabra de Dios tal como está escrita en la Biblia. Es una iglesia para homosexuales. Debido a su forzada asociación con los homosexuales, Susan rápidamente volvió a las relaciones lesbianas y a las peleas violentas. Fue con una de sus compañeras que llegó a un momento crucial en su vida. Una noche, mientras discutía con su compañera, Susan vio a un demonio salir a la superficie y manifestarse a través de la otra muchacha. Debido a su experiencia en la brujería años atrás, ella reconoció al demonio por lo que este era. Eso la atemorizó. Le dijo a su compañera que necesitaba ayuda. Ellas no sabían a dónde acudir en busca de ayuda para ser libres de un demonio, pero unos días más tarde vieron un anuncio en la televisión de una reunión cristiana en una carpa que se iba a celebrar en su zona. Susan convenció a su compañera de que debían ir a ver si alguien en la reunión evangelística podía echar fuera el demonio. Ambas muchachas acudieron a la reunión en la carpa, pero la compañera de Susan inesperadamente se fue apenas habían transcurrido 5 minutos de iniciado el servicio. Susan se quedó interesada en ver lo que sucedería ya que nunca antes había estado en un culto evangélico de ninguna clase. Me contó que lo único que logró penetrar a través de su mente durante la reunión fue lo que el predicador expresó de que estrecho es el camino y pocos son los que lo hallan. Ella no sabía lo que era ese camino estrecho, pero determinó averiguarlo. Después del servicio pasó al frente y se paró en la línea de oración esperando tener la oportunidad de preguntarle a alguien acerca del camino estrecho. Según el predicador iba avanzando por la línea, se detuvo ante Susan para orar. Él no le dio oportunidad de hacer ninguna pregunta, sino que extendió sus brazos para poner sus manos en la frente de ella. Más tarde, las personas que estaban allí le contaron que en el instante en que la mano del predicador la tocó, su cuerpo saltó hacia atrás y voló por el aire, dando 2 volteretas hacia atrás, cayendo en el piso a más de 6 metros del lugar donde había estado parada. Susan nunca sintió el impacto debido a que estaba inconsciente. Se trataba de una reunión carismática de carpa y, por tanto, varias personas se reunieron alrededor de Susan, le impusieron las manos y comenzaron a orar en lenguas. Susan volvió en sí hablando en lenguas. Todos se regocijaron y le dijeron a Susan que había sido salva, liberada y llena del Espíritu Santo. Desafortunadamente, Susan no tenía ni la más mínima idea de cómo salvarse o lo que quería decir ser salva. Ella no sabía quién era Jesús o qué había hecho él. Las personas reunidas en esa carpa habían cometido un grave error. Creían que el Espíritu Santo obra en cierta clase de forma mágica, haciendo que las personas pierdan el conocimiento y componiéndolo todo mientras que se hallan fuera de sí. Sencillamente, eso no es así. Los demonios hicieron que Susan perdiera el conocimiento, y ella no había sido salva ni liberada en manera alguna. Puertas de entrada. Lenguas falsas. Lo único bueno que salió de esa experiencia fue que Susan decidió que ahora que ella era salva y llena del Espíritu Santo debía conseguir una Biblia y encontrar una iglesia. Se consiguió la Biblia, pero nunca dedicó tiempo a leerla ya que no podía entenderla. Se unió a una iglesia episcopal carismática y decidió abandonar la homosexualidad. Llevaba asistiendo a la iglesia menos de 3 meses cuando la invitaron a formar parte del personal de consejería. Susan todavía no era salva. Pero, debido a su experiencia con MT hipnosis, rápidamente se hizo experta en sus técnicas de psicoterapia de curación interna mediante visualización y autohipnosis. Puertas de entrada. MT, hipnosis, curación interna, visualización, autohipnosis.
Como Susan decidió abandonar la homosexualidad, se vio estimulada a casarse como una solución a su problema lesbiano. Se casó con un joven que también formaba parte del personal de consejería de la iglesia. Ese matrimonio duró solamente 6 meses porque pronto Susan descubrió que ese hombre era un redomado satanista y ella estaba muerta de miedo por las cosas que él hacía. Puertas de entrada. Demonios del esposo, que era satanista, después de su divorcio, dejó la iglesia y rápidamente cayó en el viejo patrón de relaciones lesbianas y discusiones violentas. 6 meses antes de yo conocerla, Susan se tropezó con mi primer libro. Fue precisamente leyendo el libro que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador y dio por terminadas sus relaciones con su compañera lesbiana. 6 meses más tarde vino a mí en busca de ayuda. Fue a partir de entonces que Susan se vio final y completamente liberada. Pensará usted que esta historia es insólita, pero permítame decirle que este tipo de historia es muy común. Yo no puedo ni siquiera comenzar a contar el número de personas que he aconsejado que tienen historias muy similares. De la historia de Susan no solo obtuve una lista de puertas de entrada, sino también supe que tenía el vínculo activado entre su alma y su espíritu debido a su contacto con el mundo espiritual. Este quedó activado por primera vez a la edad de 14 años cuando comenzó a adiestrarse en la brujería, en actividades de medium y en la proyección astral. Susan tenía un severo problema con su mente pasiva debido a su extensa práctica de meditación trascendental y autohipnosis. Cuando la conocí estaba teniendo dificultades para retener un trabajo estable porque ya no podía controlar cuando su mente se le pondría en blanco. Se quedaba en blanco en momentos cruciales y como resultado, perdía su trabajo. El problema de la mente pasiva resultó ser la peor cosa con que Susan tuvo que lidiar después de su liberación. He aquí una lista de sus puertas de entrada, y cómo enfocamos su liberación. Puertas de entrada. Herencia. Masonería, templarios, enfermedad mental, y herencia de padre desconocido. Sin embargo, debido a la historia, seguramente debe de haber alguna herencia de su padre, así que la ayudamos a romper con ese aspecto también. Catolicismo romano. Bautismo, confirmación. Comunión. Incesto. Bestialidad. Contactos sexuales múltiples en su adolescencia. Brujería. Actividades de medium. Baraja del tarot. Vudú. Hipnosis. Tabla de Ouija. Proyección astral. MT. Drogas. Embriaguez. Lesbianismo. Múltiples compañeras. Violencia y asesinato. Demonio de lenguas falsas. Visualización. Prácticas de curación interna, que incluía autohipnosis. Demonios del esposo, que era satanista. Procedimiento de liberación. Paso 1. Susan reafirmó su aceptación de Jesucristo como su Señor y Salvador. Ella oró pidiéndole específicamente al Señor Jesucristo que también fuera su maestro por entero. Después hizo una declaración en voz alta en la cual les dijo a Satanás y a sus demonios que ahora ella era sierva de Jesucristo y que jamás los serviría. Paso 2. Susan leyó de arriba abajo su lista de puertas de entrada. Las fue marcando una a una según las iba terminando. Cerró las puertas de entrada mediante un proceso de 2 pasos. He aquí ejemplos. Oración. Padre, en el nombre de Jesús, humildemente te pido que me limpies de todo lo que he heredado tanto de mi padre como de mi madre. Me niego a tener nada de Satanás en mi vida. Por favor, rompe esas líneas hereditarias para siempre. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Declaración. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, ahora ordeno a todo demonio que entró en mí por herencia a que salga ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, renuncio a todos y cada uno de los juramentos efectuados por mis parientes en la masonería y los templarios que sirven de atadura a sus descendientes. Ordeno a todo demonio asociado con la masonería y los templarios que salga de mí ahora mismo en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te pido que me perdones por mi participación en el catolicismo Roma, no. Por favor, límpiame de todos esos pecados. Te pido que me limpies y te doy gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Declaración. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, renuncio a toda mi participación en el catolicismo romano. En el nombre de Jesús ordeno a todo demonio que entró en mí mediante el bautismo, confirmación y comunión católicos, y por cualquier otro rito en el que pudiera yo haber participado, que salga de mí ahora mismo. Oración. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pido que me perdones y limpies por el pecado de incesto con mi padrastro.
Te doy gracias por el perdón, en el nombre de Jesús. Declaración. En el nombre de Jesucristo, ordeno a todo demonio que entró en mí mediante las relaciones sexuales que sostuve con mi padrastro que salga de mí ahora mismo. Oración. Padre, en el nombre de Jesús, humildemente te pido que me perdones por participar en la bestialidad. Por favor, límpiame completamente a ese horrible pecado. Te doy muchísimas gracias por limpiarme en el nombre de Jesús. Declaración. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, ahora ordeno a todo demonio que entró en mí mediante la práctica de la bestialidad, que salga ahora mismo. Oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me limpies completamente de todos los muchos pecados que cometí en los numerosos contactos sexuales que tuve durante mis años de adolescencia. Ahora reconozco todo eso como una abominación a ti y me arrepiento de esos pecados. Gracias por limpiarme en el nombre de Jesucristo. Ella también se arrepintió de relaciones específicas, por nombre, en la medida que logró recordarlas. Declaración. En el nombre de Jesucristo, ahora ordeno a todo demonio que entró en mí mediante los muchos contactos sexuales que tuve durante mis años de adolescencia que salgan de mí ahora mismo. Oración. Padre, en el precioso nombre de Jesús humildemente te pido perdón por toda mi participación en la brujería. Renuncio a todo eso y me arrepiento de ello y jamás lo volveré a hacer. Por favor, Padre, límpiame de todo ese pecado. Te doy gracias por hacerlo en el nombre de Jesucristo. Declaración. En el nombre de Jesucristo renuncio completamente a toda mi participación en la brujería. Ordeno a todo demonio que entró en mí mediante mi práctica de la brujería, que salga ahora mismo en el nombre de Jesús. Oración. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu perdón por permitir el uso de mi cuerpo como medium para que los demonios hablaran a través de mí. Humildemente te pido que me limpies completamente de mis pecados de desempeñarme como medium espiritista. En el precioso nombre de Jesús te doy gracias por perdonarme. Declaración. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, por este medio renuncio a toda mi participación como medium espiritista. Ordeno a todo demonio que entró en mí como resultado de mi actividad de medium, que salga ahora mismo, etcétera, etcétera. De esa manera fue cerrando Susan una a una cada puerta de entrada que había abierto. Confesó sus pecados y se arrepintió de ellos, pidiéndole limpieza de Dios el Padre. Entonces ordenó que salieran a los demonios que entraron en ella a través de su pecado. Paso 3. Debido a que Susan había estado implicada en brujería, actividades de medium, proyección astral, hipnosis, MT y visualización, sabíamos que ella había mantenido mucha comunicación con el mundo espiritual. Había aprendido a controlar su cuerpo espiritual, logrando así activar un vínculo demoníaco entre su alma y su espíritu. En los casos de personas que han desarrollado mucha comunicación con el mundo espiritual, hago luego que realicen una limpieza general final después de haber cerrado todas las puertas de entrada. Limpieza general. Espíritu. Romper el vínculo entre el alma y el espíritu. Mente. Voluntad. Emociones. Cuerpo físico. Oración. Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones por el uso pecaminoso de mi espíritu y que limpies completamente mi espíritu de cualquier demonio restante. Te pido que lo selles para que nadie pueda jamás controlarlo de nuevo excepto tú. En el nombre de Jesús te doy gracias por hacerlo. Declaración. Ahora, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, ordeno a todo demonio que aún quede dentro, o perturbando mi espíritu, que salga ahora mismo. Jamás volverá a usarse mi espíritu para servir a Satanás ni a ninguno de ustedes, demonios. Oración. Para romper el vínculo entre el alma y el espíritu Padre, en el nombre de Jesús, te pido que completamente y para siempre me quites la facultad de comunicarme con el mundo espiritual en cualquier forma, excepto en lo que el Espíritu Santo desee que yo reciba. Por lo tanto, te pido que de una vez y por todas rompas el vínculo entre mi alma y mi espíritu, como se expresa en Hebreos 4:12, y que saques a todos los demonios que me dan la facultad de controlar mi espíritu y de comunicarme con el mundo espiritual. Declaración. En el nombre de Jesucristo, ordeno a todos los demonios que sirven de vínculo entre mi alma y mi espíritu, y que me dan la facultad de comunicarme con el mundo espiritual y de realizar la proyección astral, que salgan de mí ahora mismo. Oración. Mente. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que limpies completamente y sanes y renueves mi mente. Te pido perdón por todas las veces que deliberadamente cedí el control de mi mente. Deseo usar mi mente para servirte y honrarte a ti. Por favor, ayúdame a recuperar el control de mi mente. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por hacerlo. Declaración.
En el nombre de Jesucristo, ordeno a todo demonio que quede en mi mente, o que la perturbe, que salga de mí ahora mismo. Oración. Voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que me perdones por usar mi voluntad para participar en tantos pecados. También te pido que me perdones por permitir que mi voluntad se hiciera tan pasiva y dejara que los demonios me controlaran. Por favor, limpia mi voluntad y envía tu Espíritu Santo a obrar en ella para ayudarme a querer hacer tu buena voluntad. Véase Filipenses 2:13. Declaración. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, ordeno a todo demonio que haya en mi voluntad, o que la perturbe, que salga de mí ahora mismo. Oración. Emoción. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me perdones por todo mi odio y amargura y lujuria y cualquier otra emoción pecaminosa. Por favor, perdóname por vivir para complacer mis propias emociones. Por favor, limpia mis emociones y sánalas para que te agraden a ti. Declaración. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, ordeno a todo demonio que haya en mis emociones o que las perturbe, que salga de mí ahora mismo. Oración. Cuerpo físico. Padre Celestial, humilde y sinceramente me arrepiento de todas las cosas horribles que he hecho con mi cuerpo, pecando contra ti. En el nombre de Jesús te pido que limpies completamente mi cuerpo y que lo sanes. Por favor, Señor, ayúdame a usar mi cuerpo físico para glorificarte y honrarte en todo lo que haga. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesús por hacerlo. Declaración. En el nombre de Jesucristo, ordeno a todo demonio que quede dentro de mi cuerpo físico que salga ahora mismo. Comentarios. Susan tuvo mucha dificultad en echar fuera los demonios que entraron en ella a través de la MT, la hipnosis y la visualización. Ella había dedicado muchas horas a poner su mente en blanco en su uso extenso de la MT. Cuando trataba de ordenar a esos demonios que salieran, perdía el conocimiento o se confundía en extremo. Ella luchó durante 1 hora o más, atando a esos demonios una y otra vez hasta que al fin logró tomar autoridad sobre ellos, oró y le pidió al Señor que la ayudara y fortaleciera según iba ejerciendo su voluntad, por primera vez en su vida, para impedir que su mente se pusiera en blanco. Seguimiento posterior a la liberación. Después de la liberación, Susan continuó teniendo que luchar con su mente. Había permitido que esa mente se tornara extremadamente pasiva. Se forzó a sí misma en un programa de memorización de las escrituras. Durante las primeras semanas, recayó repetidamente al permitir que su mente se pusiera en blanco. Cada vez que se dio cuenta de que su mente se había puesto en blanco durante un periodo de tiempo, lo confesó como pecado inmediatamente y ordenó a los demonios que habían vuelto a entrar en ella, mientras estaba con la mente en blanco, que salieran inmediatamente en el nombre de Jesucristo. La lucha fue intensa, pero al cabo de un periodo de unos meses, Susan gradualmente fue recuperando más y más control de su mente. Al hacerlo, pudo retener un trabajo estable de nuevo. Susan también tuvo que batallar por aprender a andar por fe y no por sentimientos. Ella estaba acostumbrada a vivir con muchos extremos emocionales. Euforia, lujuria y muchas depresiones emocionales también. Ella quería sentir el amor de Dios y experimentar euforia al sentir el amor de Dios. Deseaba sentir gozo y el deseo de leer las escrituras, en vez de hacerlo por obediencia sin importar cómo se sintiera. Al cabo de meses, conforme se determinó a andar en obediencia a los mandamientos de Dios en la Biblia, sin importarle sus sentimientos, sus emociones comenzaron a normalizarse y dejó de experimentar esas enormes fluctuaciones emocionales. Cualquiera que haya estado plagado de demonios durante tantos años como Susan, tiene que comprender que toma un mínimo de 1 año para poder estabilizarse después de la liberación. Desarrollar un andar por fe en el Señor requiere tiempo, persistencia y obediencia a la palabra de Dios. Tenga paciencia. El Señor realizará grandes cambios en su vida, pero hacerlo toma tiempo. Caso 2. Ron, nombre ficticio, 30 años de edad. Ron llegó a mí con la queja principal de que ya no podía leer la Biblia ni orar, excepto en lenguas. Padecía de dolor abdominal casi continuo, dificultad al dormir y mucha depresión. Había estado buscando ayuda de varias iglesias durante el último año sin éxito alguno. Su madre se tropezó con mis libros y le pidió a Ron que los leyera. Después de leerlos, me llamó y pidió verme. Acepté y aconsejé a Ron junto a un pastor que colabora conmigo. Quiero enfatizar de nuevo que yo nunca imparto consejos a hombres estando sola. Siempre trabajo con otro hermano en Cristo que conduce la sesión. He aquí la historia de Ron tal como nos la contó cuando comenzamos a preguntarle sobre su vida. Ron nació de padres cristianos que eran misioneros en México. Él no sabía de ningún problema de herencia ya que ambos padres venían de una larga línea de familias cristianas.
Todo marchaba bien hasta que Ron cumplió los 16 años. En ese momento, sus padres regresaron a Estados Unidos por un año. Durante ese tiempo, su madre cayó en adulterio y el matrimonio se dividió como resultado. En la lucha emocional que Ron atravesó debido al divorcio de sus padres, él buscó al Señor personalmente por primera vez. Aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tuvo una profunda experiencia con el Señor y comenzó a servir al Señor con mucho entusiasmo. Su gozo era leer la Biblia y orar. Al cabo de 6 meses después de su salvación, le pidieron a Ron que fuera a un campamento de jóvenes cristianos. Fue y disfrutó el fin de semana a plenitud. El campamento era bueno excepto por una cosa. Enseñaban erróneamente acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Al final del último culto en el campamento, el cual fue uno muy emotivo, se hizo una invitación para todos los que desearan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Naturalmente Ron lo deseaba y, por tanto, se acercó al altar a fin de que oraran por él. Desafortunadamente, a las personas en el altar se les dijo que cerraran los ojos y que sostuvieran en alto sus brazos y manos. Entonces se les pidió que sacudieran sus brazos y manos para relajarlos, y después que dejaran de controlar completamente sus brazos y manos, que blanquearan su mente y que cedieran el control de su mente y cuerpo al Espíritu Santo. Se les dijo que, según hicieran esto, el Espíritu Santo tendría libertad para entrar en ellos y tomarlos por completo. Ron era un cristiano muy joven para darse cuenta del error de esa doctrina, así que trató de seguir las instrucciones cabalmente. Ron dijo que, al comenzar a relajar sus brazos y manos y tratar de aclarar de pensamientos su mente, de repente sintió algo que le agarró la mano. Entonces sintió una carga de energía bajar por sus brazos hacia su estómago con una fuerza tal, que lo tumbó hacia atrás. Se sintió como si una bola de fuego estuviera en su estómago, que se esparció por su pecho y comenzó a hablar en lenguas. Se regocijó en extremo y se fue a su casa pensando que había sido bautizado por el Espíritu Santo. Desafortunadamente, Ron había satisfecho los requisitos para recibir un demonio al poner su mente en blanco y ceder el control de su cuerpo. Al poco tiempo después del campamento, alguien le dio a Ron un libro sobre cómo oír al Señor hablarle a uno. Este libro enseñaba que un cristiano tiene que poner su mente en blanco o aclarar su mente de todo pensamiento y esperar tranquilamente en el Señor para que el Espíritu Santo pueda hablarle. Eso, por supuesto, es un completo error, pero Ron lo aceptó como una verdad porque así es como había comenzado a hablar en lenguas en la reunión del campamento. Según Ron siguió practicando, aprendió a poner su mente en blanco con rapidez y experimentó muchas veces el éxtasis emocional que él interpretaba como experimentar la presencia del Señor. A través de esos momentos de meditación, Ron obtuvo 3 guías espirituales. ¿Cómo supones que se hacían llamar? Padre, Hijo y Espíritu Santo, naturalmente. ¿Qué otra cosa podrían hacerse llamar los guías espirituales demoníacos ante un cristiano? Es claro que Ron no se dio cuenta de que estos eran guías espirituales demoníacos. Él creyó que estaba escuchando al Señor. Sostuvo largas conversaciones con el Señor y recibió muchas instrucciones de esos espíritus. No obstante, Ron debió darse cuenta de que no estaba oyendo al verdadero Señor cuando los espíritus comenzaron a conducirlo hacia el pecado. Le dijeron a Ron que él era especial y torcieron y tergiversaron las escrituras para condonar todo tipo de pecado que contradijera directamente los mandamientos de Dios. Ron asistió a una universidad cristiana y luego a un seminario. Mientras estaba en la escuela, sus 3 guías espirituales rápidamente lo condujeron hacia la pornografía, la promiscuidad sexual y, finalmente, a la homosexualidad. Ron terminó sus estudios y se hizo pastor asociado de una gran iglesia carismática en Texas. Era el pastor juvenil. Mientras estaba en esa iglesia, se implicó en la curación interna usando visualización e imaginación orientada. Debido a su habilidad de poner su mente en blanco y entrar en contacto con el mundo espiritual, se hizo experto en esas técnicas y había gran demanda de sus servicios dentro del personal de consejería de la iglesia. Paulatinamente fue atrayendo a más y más jóvenes hacia la experiencia homosexual, siempre justificando sus pecados ante sus 3 guías espirituales demoníacos. Al cabo de 3 años de trabajar como pastor juvenil, Dios, en su misericordia, comenzó a obrar en la vida de Ron. Un hermano cristiano vino a la iglesia de Ron y lo desafió al decirle que sus experiencias en el mundo espiritual no eran de Dios. Ron se sintió impactado, pues no podía aceptar la posibilidad de que estuviera siendo engañado. Entonces, como resultado del desafío de ese hermano, Ron comenzó a convencerse de que sus encuentros homosexuales constituían pecado. Decidió abandonar la homosexualidad y casarse. Comenzó a cortejar a una señorita que también formaba parte del personal de consejería de la iglesia.
Sin embargo, esa muchacha era una bruja. Quería casarse con Ron, y comenzó a ponerlo bajo su control. Ron se asustó cuando se dio cuenta de que esta muchacha estaba dominando toda su vida. Trató de terminar sus relaciones y ahí fue cuando comenzó el problema. Cada vez que Ron no estaba físicamente en presencia de esa muchacha, él sentía severos dolores abdominales. Rápidamente llegó al punto en que ya no podía leer su Biblia en absoluto, ni tampoco podía orar, excepto en lenguas. Atemorizado y deprimido, Ron huyó. Renunció a su trabajo como pastor asociado de esa iglesia y se fue al norte a otro estado buscando ayuda para liberarse de los encantamientos que la mencionada bruja le había echado. Fue de iglesia en iglesia durante todo un año sin conseguir ayuda. Fue entonces que vino a nosotros. Hablamos extensamente con Ron, haciendo una lista de puertas de entrada. Ron tuvo gran dificultad en aceptar el hecho de que los 3 espíritus que él oía con tanta regularidad eran en realidad guías espirituales demoníados. Usando la escritura le mostramos que esos espíritus habían probado la naturaleza de ellos, pues habían conducido a Ron a caer en toda clase de pecados sexuales. Por primera vez, Ron tuvo que encararse frente al hecho de que Dios no hacía excepciones especiales algunas con respecto a sus mandamientos como los guías espirituales le habían dicho. Ron estuvo particularmente indeciso en cuanto a renunciar a sus lenguas. Arguyó que del único modo que él podía orar era en lenguas. Ese solo hecho de por sí era prueba de que sus lenguas no eran del Espíritu Santo. Los demonios tenían a Ron tan atado que literalmente le era imposible orar en inglés. Solo podía hacerlo en una lengua demoníaca bajo el control del demonio. Dedicamos varias horas a Ron ayudándolo a identificar mediante la oración todas las puertas de entrada, a arrepentirse y cerrarlas y a ordenar a los demonios que salieran. Mientras Ron oraba, el Señor realizó una obra asombrosa, revelándole continuamente más pecados de los que él había olvidado contarnos. Después que Ron hubo cerrado cada puerta individualmente, repasó estas de un extremo a otro y realizó también una limpieza general de espíritu, rompiendo el vínculo entre el alma y el espíritu y el alma y el cuerpo, tal como lo describí en el caso 1. Al terminar todos estábamos exhaustos. Exhalamos un gran suspiro de alivio y nos sentamos en el piso donde habíamos estado arrodillados. Ajá. Ron, observé, por cierto, que el Espíritu Santo realizó una poderosa obra en ti. ¿No fue maravilloso cómo él continuó señalándote áreas sobre las cuales se te había olvidado contarnos? Ron sacudió la cabeza y dijo. Sí, pienso que sí, pero no creo que haya pasado nada. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Quiero decir que no creo que ningún demonio se haya ido, porque no sentí nada. Fue solo la gracia del Señor lo que me impidió retorcerle el pescuezo a Ron allí mismo en ese mismo momento. Era ya muy tarde y todos habíamos estado como 5 agotadoras horas con él, y él no creía que nada hubiese pasado porque no sintió nada. Esa es una fantástica demostración de la trampa en que han caído tantísimos miles de cristianos. Si no sienten nada, no creen que haya sucedido nada. No hay sentimiento en la fe. Seguimiento. Después de su liberación, Ron tuvo un año muy difícil. Continuamente él exigía recompensas emocionales y sentía que el Señor no estaba interesado en tener una relación con él porque él no le hizo sentir a Ron los sentimientos que éste deseaba. Ron también continuó teniendo el dolor abdominal, aunque no tan severo. Yo le dije que los demonios podrían crear, y de hecho crearían, los mismos síntomas desde el exterior, como del interior. Pero Ron se negó a aceptar cualquier tipo de incomodidad. Lo exhorté a que fuera a hacerse un chequeo médico completo, y así lo hizo. Los médicos no pudieron encontrar nada que estuviera mal físicamente. El pastor que me ayudaba con Ron continuó aconsejándolo y al cabo del tiempo logró hacer que Ron se uniera a una buena iglesia cristiana. Alenté a Ron para que dedicara todo el tiempo posible al estudio de la Biblia y a memorizar textos bíblicos. También le aconsejé que le pidiera al Señor que le hablara a él solo por medio de las escrituras por un periodo de tiempo ya que Ron estaba muy acostumbrado a recibir comunicación de los demonios. Fue un año sumamente arduo, pero Ron comenzó a crecer espiritualmente y aceptó andar por fe. Experimentó una inmediata soltura en la oración después de su liberación y podía leer su Biblia sin dificultad. Obtuvo un trabajo seglar y también disciplinó su vida. Transcurrido un año perdí el contacto con él, pero para esa época su dolor abdominal había desaparecido y estaba creciendo activamente en el Señor. Siento gran dolor en mi corazón cuando veo el daño tan terrible que se les está haciendo con doctrinas de error a los jóvenes que están ansiosos por servir al Señor. ¿Cuántos muchachos como Ron hay por ahí en nuestras iglesias hoy? Creo que nos sorprenderíamos si supiéramos.
¿Cómo deben apenar el corazón de nuestro Señor esas cosas? No puedo alabar al Señor lo suficiente por su paciencia y maravillosa gracia en nuestra vida y en la vida de personas como Ron. En verdad que Jesús vino, de hecho, a dar libertad a los cautivos. Caso 3. Sam, nombre ficticio, 18 años de edad. Sam tenía 18 años de edad cuando lo vimos por primera vez. Supo de mis libros por medio de un estudio bíblico al que asistía, pero no los había leído todavía cuando acudió a mí. Vino a verme debido a una horrible experiencia que había tenido hacía 2 semanas. Buscaba una explicación para la experiencia. Sam se encontraba en su habitación una noche cuando de repente olió un olor terrible como a azufre quemado. Repentinamente 2 enormes demonios salieron del piso de su dormitorio y se le aparecieron. Los demonios le dijeron que él no era el cristiano que creía ser. Le dijeron que en realidad estaba sirviendo a Satanás y que Satanás exigía que Sam firmara un contrato con su propia sangre vendiéndose en cuerpo, alma y espíritu a Satanás. Hasta llegaron a decirle que Sam tenía que demostrar su absoluta fidelidad y sumisión a Satanás asesinando a la maestra de su grupo de estudio bíblico actual. Después de decirle todo eso a Sam, los demonios desaparecieron tan súbitamente como habían llegado. Al principio Sam se preguntó si habría estado soñando, pero toda la experiencia era demasiado real para tratarse de un sueño. Habló con su maestra de estudios bíblicos acerca del episodio y ella lo refirió a mí. Decir que Sam estaba perturbado es decir poco. Con anterioridad a esa visita de los demonios, Sam ni siquiera creía que estos existían y, sin duda, nunca creyó que pudieran venir a verlo a él. Es obvio que tenía que haber mucho más en la historia de Sam que esta aislada visita de los demonios. Deseo enfatizar de nuevo que no debe usted distraerse mirando los síntomas o un solo incidente. Siempre hay una causa fundamental. Le pedí a Sam que me contara acerca de su vida tan detalladamente como pudiera recordarla. He aquí su historia. Sam nació de padres cristianos. Fue criado en un hogar evangélico muy estricto y solo asistió a escuelas cristianas. A la edad de 5 años, Sam recibió una visita de Jesús y fue llamado a predicar el evangelio. Como resultado de ello, durante toda su vida Sam había hecho planes de hacerse pastor. No iba muy bien hasta que Sam cumplió 13 años de edad. Repentinamente, para horror suyo, Sam comenzó a experimentar deseos homosexuales sumamente fuertes. Él nunca se había visto abusado sexualmente, ni había participado en pornografía o homosexualidad de ningún tipo. Él no escuchaba música rock, ni iba al cine y ni siquiera miraba televisión excepto en raras ocasiones. Por la palabra de Dios Sam sabía que la homosexualidad es una abominación para el Señor. Él no se atrevía a hablarle a nadie acerca del problema porque no conocía a ninguna persona que pudiera comprenderlo. Sam luchó solo con los deseos homosexuales. No participó en ningún acto homosexual de ningún tipo. Mientras más luchaba por sacar de su mente los referidos impulsos y deseos, estos parecían empeorar. A la edad de 15 años, Sam entró en una escuela secundaria cristiana. Los deseos homosexuales crecieron constantemente con tal intensidad que Sam cayó en una profunda depresión a causa del problema que parecía no tener solución. Sus calificaciones comenzaron a sufrir dado que él siempre había sacado muy buenas notas. A fines de su primer año en la escuela secundaria, Sam estaba tan deprimido que trató de suicidarse tomándose una alta sobredosis de píldoras. Fue llevado con urgencia al hospital en estado inconsciente, pero le salvaron la vida. Sam acudió al pastor de su iglesia en busca de consejería, pero no se atrevió a decirle a este su verdadero problema. El incidente del intento de suicidio completo fue disimulado como una reacción al estrés de una escuela nueva y al primer año de escuela secundaria. Cuando Sam entró en su segundo año, comenzó a beber alcohol para tratar de hacerle frente a su depresión. Al perder sus inhibiciones como resultado del alcohol, Sam comenzó a experimentar contactos con homosexuales. Odiaba lo que estaba haciendo y sabía que estaba mal, pero no podía detenerse. Su vida se convirtió en un círculo vicioso interminable de arrepentimiento y clamor al Señor para que lo ayudara, luego depresión al no llegar la ayuda, entonces más bebida para hacerle frente a la depresión, luego experiencias homosexuales, y de nuevo el sentimiento de culpa y el arrepentimiento. Una y otra vez, el círculo vicioso continuó durante los últimos 3 años de la escuela secundaria. Sam observó que inmediatamente después de su primer encuentro físico homosexual, repentinamente tuvo brotes de temperamento violento y dificultad para controlarse cuando se enfurecía ciegamente. Sam nunca antes había tenido problemas de temperamento violento. Se dio cuenta de que la mayor parte del tiempo su mente se veía ocupada con pensamientos de asesinar a alguien.
Eso era algo que Sam nunca antes había experimentado. Eso aumentó su culpa, depresión, borracheras y todo el círculo vicioso. Después de graduarse de la escuela secundaria, Sam se matriculó en una universidad cristiana donde había hecho planes de estudiar para hacerse pastor. Puso fin a sus contactos con sus compañeros homosexuales durante el verano antes de ir a la universidad y empezó a asistir al grupo de estudio bíblico en un esfuerzo de ponerle fin a su problema. Fue en agosto, un mes antes de tener Sam que salir hacia la universidad, que se le aparecieron los demonios. Después de escuchar la historia de Sam, sabía que nos estábamos enfrentando a dos problemas importantes. Los demonios habían entrado en Sam a través del intento de suicidio, la embriaguez y los actos homosexuales, naturalmente. Pero, ¿de dónde salieron los impulsos homosexuales en primer lugar? Claramente, de un demonio dentro de Sam, pero ¿cuál era la puerta de entrada? El segundo problema era este. Claramente Sam tenía un llamado especial de Dios. Pero basado en todo lo que había dicho Sam, yo no estaba convencida de que él fuera salvo. Me es imposible contar el número de personas que vienen a mí en busca de consejería, que han sido criados en hogares cristianos y que han asistido a iglesias evangélicas toda la vida y que no son salvos. Solamente suponen que lo son. Empezando por el principio. Desafié a Sam. Sam, si cayeras muerto en este mismo momento, ¿a dónde irías, al cielo o al infierno? Hizo una pausa por un momento y dijo con seriedad. Pues, tengo la esperanza de que iría al cielo. Ahí estaba mi respuesta. Sam no era salvo, tal como yo sospechaba. Seguí interrogándolo más. Dime, Sam, ¿diste respuesta a esos demonios? No, dijo Sam sacudiendo la cabeza, quería decirles que se desaparecieran, que yo jamás serviría a Satanás, pero sencillamente no pude. No entiendo por qué. Claramente, Sam estaba atado demoníacamente. El hermano cristiano con quien yo trabajaba en esta ocasión nunca había visto un caso de atadura demoníaca que impidiera la salvación, así que presioné a Sam un poco más para mostrarle claramente a este hermano lo que estaba sucediendo. Sam, le dije, elige ahora mismo a quién vas a servir. ¿Vas a servir a Satanás, o vas a servir a Jesucristo? Rebeca, dijo Sam moviéndose nerviosamente, quiero elegir, pero sencillamente no puedo. Realmente no puedo. Me levanté y le entregué a Sam una tiza para que escribiera en el pizarrón que había en la oficina. Fui a la pizarra y dibujé una línea vertical en el centro. A un lado escribí Satanás y Jesús al otro lado. Entonces le pregunté a Sam, mira, tú sabes las escrituras mejor que cualquier muchacho de 18 años que yo haya conocido. Quiero que escribas los pros y los contras de servir a Satanás y de servir a Jesús. Después, decide. Sam fue a la pizarra y escribió versículo tras versículo. No le tomó mucho tiempo llenar la pizarra. Cuando terminó giró hacia nosotros y dijo. La respuesta es obvia. No hay beneficio alguno en servir a Satanás. Está bien, le dije, entonces, toma tu decisión, Sam. ¿A quién vas a servir? Sam se sentó derrotado. Quiero decidirme por Jesús, pero sencillamente no puedo, es inútil. No soy capaz de tomar una decisión. No, no lo eres, Sam. De lo que no te das cuenta es que los demonios que tienes dentro literalmente te están atando e impidiendo que aceptes a Cristo. En realidad, te han atado desde la infancia. Tú sabes que has sido llamado por Jesucristo a un ministerio, pero en realidad nunca has podido hacer a Jesús tu Señor y Salvador, ¿no es cierto? Sí, asintió Sam, así mismo es. No podía decírselo a nadie en mi familia ni en la iglesia. Todos sabían que yo había sido visitado por Jesús cuando tenía 5 años. Todos sabían que yo había sido llamado a predicar. ¿Cómo podía decirles que yo ni siquiera era salvo? Sencillamente, no podía. Pastores, solo díganme cuántas personas hay en sus congregaciones con este terrible problema. Los exhorto a que busquen el rostro del Señor y le pregunten. Después, hablen a su gente. Háganles saber que ese tipo de problema existe para que no tengan miedo de hablarles a ustedes acerca de ello. Entonces le pedí al hermano cristiano que trabajaba conmigo que ungiera a Sam con aceite y que tomara autoridad sobre los demonios dentro de él y que los atara en el nombre de Jesucristo. Así lo hizo. Antes que Jack hubiese terminado su oración completamente, Sam se escurrió fuera de su asiento y cayó de rodillas en el piso, con lágrimas surcándole las mejillas. Lloró y clamó, lloró pidiendo a Jesús que lo perdonara y que lo limpiara de sus pecados con su preciosa sangre. Le pidió a Jesucristo que fuera su Señor y Salvador y Maestro y le consagró completamente su vida a Cristo. Sam estuvo algún tiempo sollozando ante el Señor y confesando sus pecados.
Puedo decirles que se levantó de ese piso siendo un muchacho totalmente diferente. Una vez que Sam fue realmente salvo, comenzamos a buscar la causa fundamental de su problema. Mi experiencia había sido que los demonios de pecados sexuales que son heredados o puestos en los niños a una edad muy temprana, alzan su horrenda cabeza durante la pubertad. Cuando las hormonas comienzan a fluir en los jovenzuelos al alcanzar la edad de 12 a 14 años, los demonios sexuales brotan para tomar las riendas. Eso es lo que le había sucedido a Sam. Sam no tenía puertas de entrada de la niñez que pudiéramos descubrir. Entonces volvimos nuestra atención a la posibilidad de la herencia. La madre de Sam descendía de generaciones de cristianos. Pero la historia de su padre era diferente. Antes de casarse con su madre, el padre de Sam había sido un hombre muy promiscuo, aunque Sam no se había enterado de que hubiera ninguna homosexualidad en su padre. La madre de Sam formalizó su compromiso con su padre a sabiendas de que no era cristiano. Finalmente, la noche antes de su boda, su madre le dijo a su futuro esposo que si no aceptaba a Cristo esa noche, que no habría boda al día siguiente. Esa noche el padre de Sam hizo una profesión de fe, pero uno se pregunta cuánta sinceridad habrá tenido. Sam dijo que su matrimonio no fue uno particularmente feliz, pero hasta donde él supiera, su padre nunca tuvo encuentros sexuales fuera del matrimonio. Asistía a la iglesia regularmente, aunque no con mucho entusiasmo. Ahí estaba la fuente de la herencia de Sam, su padre. Entonces Sam continuó confesando todas las puertas de entrada y echó fuera todos los demonios que habían entrado en él a través de esas puertas. Para repasar, sus puertas de entrada habían sido: herencia, intento de suicidio, embriaguez, actos homosexuales, violencia. Según apunté anteriormente, mi experiencia ha sido que la violencia y el asesinato van de la mano con los demonios de homosexualidad. No sé por qué es eso así, sencillamente es un hecho. Después que Sam terminó de echar fuera todos los demonios, le dije: Sam, ahora tienes un negocio inconcluso del cual tienes que hacerte cargo. Me miró en forma interrogante. ¿Y cuál es? Todavía no les has dado una respuesta directa a esos demonios y a Satanás con respecto a sus exigencias de que los sirvas. Una enorme sonrisa se asomó en el rostro de Sam. Se puso de pie de un salto. Tienes razón, exclamó: Satanás y ustedes, demonios, jamás los serviré. Ahora soy un siervo de Jesucristo y lo serviré por siempre a él. En el precioso nombre de Jesucristo, mi Señor, les ordeno que salgan de mí para siempre. He permanecido en contacto con Sam durante 2 años después de su liberación. Él continuó con su lucha con los impulsos homosexuales en sus pensamientos. Los demonios colocaban estos en su mente desde afuera. Se inscribió en un programa de memorizar las escrituras y disciplinó vigorosamente su mente a llevar todo pensamiento cautivo y hacerlo obediente a Jesucristo. 2 Corintios 10, 5. La batalla no ha sido fácil, pero Sam está creciendo en el Señor y no ha vuelto a caer en la embriaguez ni en la homosexualidad desde su liberación. Alabo a Dios por su maravillosa obra en la vida de Sam. Podría yo escribir un libro exclusivamente de casos prácticos. Sin embargo, creo que estos 3 le servirán de un buen ejemplo de cómo enfocar la liberación. He escrito un capítulo aparte sobre la liberación de los que han estado implicados en el satanismo. Ahora abordaré brevemente aquí varios otros temas. Liberación de los que practican religiones asiáticas. Esta es un área de liberación en la que yo libremente admitiré que tengo más preguntas que respuestas. Los que se implican en religiones asiáticas y formas orientales de meditación, desarrollan una mente extremadamente pasiva. El otro problema importante es el extenso uso de las técnicas de lavado de cerebro y de la hipnosis. Existen profundos ganchos demoníacos que aún quedan en su mente. Estos ganchos pueden ser una visión, una palabra, un gesto, o simplemente un olor que habrá de desencadenar un trance y un completo control demoníaco. En ese punto no sé cómo hay que hacer para remover esos ganchos demoníacos. Esas personas pueden parecer estar completamente liberadas, pero repentinamente caerán en un trance, un estado en el que su mente se pone en blanco y pierden el control, sin ninguna razón conocida. Desde luego, ese estado permite que los demonios regresen a ellos de nuevo. Veo gran cantidad de esto en las personas que salen de diversos grupos del movimiento de la nueva era. Las personas que se ponen bajo el control de diversos guías espirituales dan un paso adicional sumamente peligroso. Vea usted, los satanistas del mundo occidental saben que están haciendo mal, pero están dispuestos a hacerlo con tal de obtener poder.
Los que se ponen completamente bajo el control de un guía espiritual, pierden la habilidad de distinguir entre el bien y el mal y aceptan el mal como si fuera el bien. Jamás he visto a alguien en ese estado que haya podido ser liberado. El problema principal con todos los que salen de una forma oriental de meditación y de religiones asiáticas, es superar su mente pasiva. Cuidado. La cosa individual que más les impide a los demonios operar libremente a través de un ser humano es su libre albedrío. La meta de todas las formas orientales de religión es lograr que el ser humano renuncie totalmente a su libre albedrío. Eso permite a los demonios hacerse cargo de ellos y usarlos a su antojo. Considero que es un pecado serio renunciar a nuestro libre albedrío. Dios mismo no anula nuestro libre albedrío. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo opera en nosotros para que seamos capaces de querer hacer la voluntad de Dios, Filipenses 2, 1, 3. Con frecuencia hago que las personas le pidan perdón a Dios por haber renunciado a su libre albedrío y también que le pidan que se los restaure. Eso parece ser la clave para ayudarlas a establecer dominio sobre los demonios que moran dentro de ellas. Liberación de niños. No puedo dejar de insistir enfáticamente en la necesidad de liberar a los niños a una edad temprana. Padres, si ustedes han tenido que cerrar puertas de entrada en su propia vida, entonces tienen que romper las líneas de la herencia en sus hijos y ordenar que se vayan los demonios que han heredado. He escrito sobre la liberación de niños en Preparémonos para la guerra, así que no voy a repetir esa información aquí. Solo deseo añadir unas pocas notas. La liberación de niños que han sido criados por padres implicados en el ocultismo es muy difícil. Ese es otro campo en el que tengo más preguntas que respuestas. Una vez que un niño alcanza una edad de alrededor de 4 años, él o ella aprende rápidamente a controlar los demonios en su interior. Es en este punto en que comienza el tremendo problema. Los niños chiquitos tienen gran dificultad en ser constantes. Pero, más que eso, es muy difícil persuadir a un niño pequeño a que no haga algo que lo pueda beneficiar. Una vez que usted echa a los demonios fuera, la primera vez que el niño quiera algo que no puede obtener, le pedirá a los demonios que regresen para poder usarlos para conseguir lo que desea. El ciclo parece ser interminable. Nunca subestimen la fuerza demoníaca que los niños pueden ejercer. Tuve un pequeño niño de 6 años de edad en mi casa durante 4 meses. Había sido criado en un conventículo satánico. Era tan sumamente poderoso en el uso de la brujería que mató a una de nuestras mascotas con simplemente mirarla, me fracturó uno de mis huesos con uno de sus sortilegios, y por poco mata de 2 personas más. Ese niño había sido engendrado especialmente para una alta posición en la brujería y se le dieron demonios muy poderosos al nacer. Tratamos de traerlo a Cristo, pero rehusó dejar a los demonios fuera por más o menos un día a la vez porque siempre los quería usar para su beneficio. En la escuela, él dominaba a todos los muchachos de su clase, y también a los maestros. Cuando comenzó en el 1er grado, a los 2 días estaba leyendo a un nivel de 3er grado. Naturalmente, su guía espiritual demoníaco era quien leía por él. Nosotros siempre podíamos detectar los pocos días en que no llevaba los demonios con él porque fracasaba en todos los trabajos escolares de ese día. En los demás días sacaba notas perfectas en todo. Padres, estén alertas a los síntomas de presencia demoníaca en sus hijos. Cualquier señal de madurez, funcionamiento o interés sexual en los niños más allá de lo que se considera normal para su edad, debe constituir una fuerte señal de advertencia. Los intentos de matar, ya sea a humanos o a animales, es señal inequívoca. Las pesadillas frecuentes con contenido demoníaco, y los muchos síntomas que tengo en el capítulo sobre abuso ritual de niños en Preparémonos para la guerra nunca se deben pasar por alto. Enfáticamente les recomiendo el libro del Dr. Dodson, de Strong Willed Child. Ese libro no trata sobre niños poseídos por demonios, pero los principios que contiene el libro serán muy útiles a cualquier padre con un niño semejante. Los padres tienen que ser absolutamente constantes en la disciplina de tales niños. Al niño hay que enseñarle que la vida es mucho más placentera cuando ellos mantienen a los demonios fuera, que cuando los permiten entrar. Los padres deben ordenar que sean atados los demonios que habitan en un niño antes de castigarlo, o de lo contrario este usará a su demonio para no sentir dolor por el castigo. Véase el capítulo siguiente con información adicional sobre la liberación en los casos de abuso ritual. Padres, estén alerta a los juguetes con que juegan sus hijos y las historietas que ven. Uno de los guías espirituales más comunes que encuentro en los niños es Sherra, princesa de las tinieblas de la historieta Eman. Cuando le he preguntado a un niño o niña cómo sabía que Sherra era un espíritu, la respuesta ha sido siempre: cuando jugaba con ella y veía la historieta, ella venía y me lo decía. Liberación de los que practican el catolicismo romano.
El problema básico del catolicismo romano es la idolatría que se practica. Exhortaría al lector a que busque el capítulo sobre catolicismo en Preparémonos para la guerra. Encuentro 4 síntomas comunes en las personas que han salido del catolicismo romano y aceptado a Cristo, pero que nunca han sido liberados. Una lucha casi continua para lograr la seguridad de la salvación. Un fuerte y tormentoso deseo o compulsión de retroceder y participar en la comunión católica. Una tendencia hacia la automutilación debido a la penitencia que comúnmente se practica en esa iglesia. Algunos experimentan frecuentes visiones o experiencias en el mundo espiritual. Eso tiene su origen en la comunicación ocultista y en las oraciones a los espíritus de personas fallecidas, tales como María y los diversos santos. El establecimiento del vínculo entre el alma y el espíritu es muy común. Síntomas que ocurren con el vínculo entre el alma y el espíritu. Frecuentes visiones o comunicaciones con el mundo espiritual. Habilidad de controlar cuando una persona habrá de recibir una visión o comunicación del mundo espiritual. Habilidad de ver auras. Estas son varias clases y colores de luz que están alrededor de las personas y de las cosas. Habilidad de ver demonios con frecuencia. Historial de participación en cualquiera de los siguientes. Proyección astral u otras experiencias extracorporales. Visualización e imaginación orientada. Cualquier forma de meditación oriental o cualquier cosa que ponga la mente en blanco. Habilidad de ver espíritus en un espejo, o cambios en la reflexión de este. Habilidad de ver el juego en mazmorras y dragones u otros juegos de representación de papeles imaginarios. Contactos sexuales con espíritus, estén siempre alerta a estos, pues son comunes. Habilidad de levitar objetos. Habilidad de ver y oír espíritus demoníacos. Cualquiera que haya servido como médium o espiritista. Participación en las artes marciales. Participación en retroreacción biológica. Hipnosis. Especialmente la habilidad de hipnotizar a otra persona. Contacto con ovnis o seres extraterrestres. Acto sexual con demonios. Este es un campo del que muy pocas personas están dispuestas a escribir porque tienen miedo del ridículo en que pueden caer. La mayoría de los cristianos se ríen ante la idea misma y dicen que es imposible. Pero los ocultistas y también el resto del mundo saben la verdad. Apenas 2 meses antes de la publicación de este libro, la cadena de televisión CBS transmitió una película de 2 horas en el horario de mayor audiencia, llamada La Entidad. Se trata de una película que narra un caso de la vida real que sucedió en Los Ángeles en 1976 y fue investigado por personas de la Universidad UCLA. Es la historia de una joven madre de 3 hijos divorciada que está criando a sus 3 hijos sola. Súbitamente fue atacada y violada una noche por un ser invisible. Los ataques continuaron e incluyeron a los niños y, con el tiempo, a los investigadores. Esa película me partió el corazón. Con cuánta exactitud representaba la total impotencia de cualquier ser humano ante el poder demoníaco. Si solo esa mujer hubiera sido cristiana y hubiese conocido del poder asequible mediante el nombre de Jesucristo. Al final de la película, decían que ella se había mudado a Texas, pero que ahora, más de 10 años después, continuaba sufriendo esos ataques, aunque no con tanta frecuencia. Cuánto le oró a nuestro Señor para que dirija a esa señora a toparse en el camino con algún cristiano que no se burle de ella o que diga que lo que ella está experimentando es imposible, sino que comparta la respuesta con ella. El poder en nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Si desea usted leer otro libro que aborda brevemente esos problemas, lea Earth Charlie Stages, por G. H. Pember. Lo distribuye Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan. Génesis 6, 8 y otros pasajes bíblicos nos dejan pocas dudas de la validez de las experiencias de esas personas. Tal pecado sexual es una abominación hacia nuestro Señor. Pero, nosotros los cristianos tenemos que ser capaces de ayudar a otras personas a ser liberadas del cautiverio de esa forma de pecado. Las personas en todas las formas de brujería, satanismo y las religiones orientales, experimentan relaciones sexuales de diverso tipo con espíritus. En los países asiáticos eso se conoce como sexo astral. ¿Y cómo ocurre eso? La persona experimenta todas las sensaciones físicas del sexo aunque su pareja sea un espíritu sin nada físico. Las personas implicadas en el satanismo comúnmente tienen sexo con demonios. El problema es, que cuando éstas se entregan a Jesucristo los demonios no están dispuestos a soltarlas. Después de la liberación hay que librar una verdadera guerra contra los demonios que tratan de violar a la persona vez tras vez. La única solución es luchar.
Recuerdo a una joven en sus 30 con quien trabajé que había sido extensamente usada y abusada sexualmente cuando practicaba la brujería. Después de ser salva y liberada, tuvo un tiempo atroz con los demonios que venían por la noche a violarla. Al principio, ella cedió debido al terrible dolor físico que significaría tratar de resistirse a ellos. Cada vez que cedía, muchos demonios le entraban a través del acto sexual. Hablamos extensamente del problema. Finalmente, le mostré el pasaje en Hebreos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:4, le dije que tenía que pedirle al Señor gracia adicional para soportar cualquier dolor producto de resistir hasta las últimas consecuencias el violento ataque de los demonios. Por último, así lo hizo. La siguiente vez que un demonio vino a tener sexo con ella, comenzó a reprenderlo en el nombre de Jesús y a ordenarle que fuera atado y que saliera de inmediato. Los demonios le provocaron un dolor muy severo, pero ella resistió y continuó reprendiéndolos y ordenando que salieran en el nombre de Jesús. No importa cuánto dolor infligía el demonio, esta mujer había tomado la determinación de resistir hasta el final. Así lo hizo, y finalmente el demonio se fue sin poder llevar a cabo el acto sexual. Solo se necesitaron 3 batallas de esta índole para obtener la victoria total. Otra táctica común es que los demonios vienen a violar a alguien y lo acometen mientras duermen. Si la persona ora antes de irse a dormir y le pide al Espíritu Santo que la despierte y le avise justo antes del ataque demoníaco, ella podrá empezar a reprender y ordenar a los demonios que se detengan y se vayan antes de que ataquen. De esa manera es posible obtener la victoria. Muchas veces los actos sexuales con demonios serán interpretados como sueños, pero la persona se despierta excitada sexualmente. Esa puede ser la causa de frecuentes sueños con orgasmo involuntario en hombres. El pecado de masturbación frecuentemente conduce al sexo con espíritus demoníacos por la intensa visualización que ella implica. Jesús enseñó que si una persona fornicaba en su mente, ya había cometido el pecado sexual. Considero que eso también se aplica a la masturbación. Estos problemas son muy reales, hermanos y hermanas en Cristo. Como obreros cristianos, tenemos que tener mucha paciencia y amor para ayudar a que las personas triunfen en estos asuntos. Una y otra vez he enfatizado la necesidad de que el cristiano se purifique o limpie a sí mismo. Al momento en que se preparaba este libro para su impresión, recibí una bella carta de una joven que tomó la información dada en Preparémonos para la guerra y se purificó completamente mediante el poder de Jesucristo. Quiero reproducir una porción de esa carta aquí para estimular a los lectores de que pueden purificarse a sí mismos. Cuando leí su libro por primera vez, había tanta información valiosa que lo leí una vez y después volví atrás para tomar notas. En verdad que el Espíritu Santo me abrió los ojos y el corazón para lidiar con ciertas cosas. Ya yo llevaba casi un año tratando de echar fuera de mí los demonios antes de leer su libro. Algo que el Espíritu Santo me enseñó fue que en realidad yo trataba de nombrar y echar fuera a cada demonio individual. Su libro me ayudó a echar al demonio principal y sus subalternos y a cerrar todas sus puertas de entrada. Naturalmente, eso es mucho más fácil. Hasta ahora lo que yo estaba echando fuera eran demonios superficiales, al menos, de los que yo estaba enterada. Muchas veces el Señor traería alguna otra cosa a mi atención para echarla fuera. Nada de eso era fácil, era terrible. Pero en realidad se iban y entonces quedaban otros peores y más profundos que había que echar. El Señor fue muy misericordioso conmigo durante esa época ya que Él no me sobrecargaba demasiado y siempre me concedía descansos. Y además me dio un hermoso esposo cristiano que estaba ahí con la Biblia y las oraciones cada vez que lo necesitaba, y el cual era bastante frecuentemente. Seguimos profundizando más y más hacia los demonios que yo podía manejar. En esta carta suena fácil, ¿no? Pues no lo era. Pero llegué a un punto en que me detuve y sabía que aún no estaba completamente liberada. Entonces obtuve su libro Preparémonos para la guerra e hice lo que me decía que hiciera. Más tarde, hice todo lo que describía en el capítulo 17. Como yo jamás estuve implicada en el ocultismo como Elaine, no pensaba que pudiera tener un guía espiritual, o un demonio que me conectara con el mundo espiritual. Pero el Señor continuaba trayendo a mi atención esa sección del libro y sucedieron varias cosas. Una noche vi a una niña cristiana que fue a una iglesia a la cual habíamos asistido durante un tiempo pero que no nos agradaba. Continuó diciéndole a mi esposo que no fue en sueños, sino que la había visto en realidad y que ella tendría que ser una bruja. Eso no se ajustaba a lo que usted alega de que el Señor no desea que veamos dentro del mundo espiritual, solo Jesús nos permitirá ver si esa fuera su voluntad. Por lo tanto, me di cuenta de que probablemente tenía un demonio que me conectaba con el mundo espiritual. Finalmente, una tarde me quedé profundamente dormida y tuve un sueño.
En ese sueño había un hombre de tez morena a quien había conocido por mucho tiempo y yo confiaba y amaba a ese hombre. Me había protegido durante mi vida. Nos encontrábamos en un edificio y me colocó en una barca y él la conducía de regreso a Egipto cuando nos adentramos en una niebla y tropezamos con una roca y la barca se hizo pedazos. Entonces lo vi a él acostado como si estuviera muerto rodeado de velas y de otras personas. Yo no podía ver sus rostros, que sollozaban y decían que si yo no quería que él se fuera, no se iría. Que yo sería responsable de su muerte. Vaya. Cuando desperté y le conté a mi esposo el sueño, me dijo que se parecía a algo que aprendió en historia del arte. Dado que el agua en que nos encontrábamos no era ni un lago ni el océano, sino más bien un río, mi esposo lo comparó con las ceremonias funerales de los faraones en Egipto. Pues ellos, de hecho, fabricaban una barca para el viaje de la persona fallecida para atravesar el río hasta la otra ribera. Me percaté de que efectivamente tenía un guía espiritual porque él condujo la barca y durante todo el tiempo me mantuvo ocupada en algo. Nunca salí sola, siempre lo dirigió todo. Y la conexión demoníaca era el río que le permitía a la barca ir y venir. Supe que tendría que echarlos fuera. Yo como que seguía postergándolo, porque sentía miedo. Oré y oré. Entonces el día en que los iba a echar, de repente comenzaron a salirme lágrimas en la piel, las cuales empezaron a sangrar. Era atemorizante. Mi esposo me dijo que lo mejor era que me apresurara a echarlos fuera, pues me encontraba peor que nunca. Por lo tanto, los echamos fuera y después echamos a todos sus subalternos. Esto no fue fácil y al día siguiente estaba agotada. Después no pude dejar de llorar y más tarde seguí vomitando. Usted sabe, una situación horrible. Seguimos orando y leyendo la Biblia y después comprendí lo que era. Uno de mis demonios principales era lo que yo llamaría el arrebatador. Me lo pusieron cuando era bebita y él me ha arrebatado las cosas durante toda mi vida. Los recuerdos, agudeza del ingenio, el Señor, Jesús que trataba de hablarme, cualquier cosa. Solamente puff, y se llevaba lo que fuera. Por eso es que no podía acordarme de nada y por eso es que otras personas, como un consejero cristiano, tenían tal control sobre mí. Ellos simplemente hacían que Arrebatador desapareciera las cosas para que yo no las pudiera recordar. Él también arrebataba cualquier sonido que oyera y muchas veces me confundía como si las cosas que había oído estaban en mi imaginación o algo así. Después de echarlo, súbitamente vi a un demonio ante el cual yo me había doblegado en realidad y le había entregado mi alma. Lo echamos fuera e inmediatamente me quedé dormida, pero los sueños y visiones fueron terribles, así que oré y el Señor me ordenó que me deshiciera de las visiones y de todos sus subalternos y de todas las puertas de entrada. Estaba agotada. Pero al fin tenía verdaderas lágrimas de gozo. Por último, pude sostener una conversación con Jesús sin que nada me la arrebatara. Finalmente, pude memorizar las escrituras. Ahora disfruto tanto de la lectura de la Biblia. Durante la época en que estaba echando fuera demonios, vivía en un terrible tormento. Pero reclamé una mente sana porque Jesús lo prometió y le pedí al Espíritu Santo que refrenara los demonios para que yo pudiera echarlos fuera. Un par de días antes de que el Señor me revelara que yo en efecto tenía esos demonios, me propusieron que tomara una decisión. Podía quedarme así el resto de mi vida o podía hacer que el Señor me los limpiara. Decidí dejar que Él me los limpiara porque estaban interfiriendo con mi andar al lado de Jesús. También comprendí que no sería fácil. Es como si nuestro andar con Jesús fuera una serie de síes, ya que Él ni nos fuerza ni nos obliga. Rebeca, es importante que las personas comprendan esto. Si naciste en el ocultismo y aunque no tuvieras nada que ver con ellos y siempre fuiste obligada, aún así recibes demonios. Debido a mis padres, ellos tenían derecho legal. Y echar fuera demonios no es una experiencia grata, pero vale la pena. Vale la pena 1000 veces ya que así podemos tener la seguridad de que Jesús es verdadero. Ahora cuento con la seguridad de una vida abundante, cualquier cosa que me tenga deparada. Deseo de todo corazón expresar mi más sincera gratitud a la remitente Aga Carta. Oro porque muchos cristianos sigan su ejemplo y se atrevan a salir osadamente en fe a purificarse a sí mismos. Anhelemos todos llegar a ser vasijas para honra.